compartirle, como le decía, este mes vamos a hablar de las misericordias de Dios. No solamente de lo que Dios hizo, sino de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará. ¿Cuántas cosas buenas ha hecho Dios por ti? 3 personas. ¿Cuántas cosas buenas Dios ha hecho por ti? ¿Cuántas cosas maravillosas está haciendo ahora Dios por ti? ¿Y cuántos saben que Dios hará cosas tremendas mañana? Aleluya. Job capítulo 42. Den un fuerte aplauso al Señor. Dios hará cosas grandes. Job 42. Vamos a leer desde el capítulo 1 al... Tomen asiento, chicos. Al 10. Job capítulo 42. Job capítulo 42. Póngase de pie un ratito, leemos la palabra y se cierra. Job 42. Dice la palabra del Señor. Yo lo voy a leer en la traducción viviente. Si usted tiene un celular, hay una celubiblia, que es un pescadito. Tiene 4 versiones, le va a ayudar bastante. Hay un sonido, apague su celular. Le voy a dar un minuto para que ponga en silencio su celular. Yo vengo de la iglesia católica. Yo estudié 11 años en un colegio de sacerdotes. Usted en la capilla nunca va a ver una persona levantándose por un teléfono y saliendo afuera con eso. Hermanos, en la iglesia católica hay más respeto, perdónenme que se lo diga, que en la iglesia evangélica. Y nosotros tenemos un Dios verdadero. Y muchas veces los juzgamos a ellos porque tienen imágenes. Pero perdónenme, yo vengo de la iglesia católica. Y he visto más respeto en ese lugar por la casa de Dios que en la iglesia evangélica. Personas que llegan temprano a la iglesia, a la misa. Personas que van con lo mejor que tienen a la misa. Y el respeto que tienen, hermanos. Y yo, como apóstol del Señor, se lo digo con mucho respeto y amor. Tenga consideración, dice la palabra, Dios honrará a los que rehonran y despreciará a los que le aborrecen. Así que esta mañana le pido, por favor, si le llama a alguien y le dice, no, pero ¿por qué no me has contestado? Dile, Dios me ha estado atendiendo, no le hablo de mí. Estamos en la casa de Dios, hemos levantado un altar y la presencia de Dios está aquí. Si usted no siente la presencia de Dios, necesita buscarlo de Dios. Yo puedo sentir la presencia de Dios esta mañana desde que entré a este lugar. Así que Job capítulo 42, versículo del 1 al 10 quiero leer esta mañana. Y dice la palabra del Señor. Entonces Job le respondió al Señor. Si no tiene una Biblia puede mirar en las pantallas. Dice, entonces Job respondió al Señor: sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, Señor. Y yo hablaba de cosas sobre las que no sabía, cosas demasiado maravillosas para mí. Y tú me dijiste, escucha que yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije, dice Job. Me siento en polvo y ceniza, en señal de arrepentimiento. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, dijo a Elifaz el temanita: estoy enojado contigo y con tus 2 amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud como hizo mi siervo Job. Así es que Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamatita hicieron lo que el Señor les mandó, y el Señor aceptó la oración de Job. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenían. Entonces todos sus hermanos y hermanas anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa.
Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor le había enviado en su contra. Y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. El Señor bendiga su palabra. Tome asiento esta mañana. Dile a la persona que está a tu lado: el Señor te va a hablar en esta mañana. Y tú también contesta, dile: a ti también te va a hablar. Diga conmigo: la restitución es parte de las misericordias de Dios. Diga conmigo: la restitución es parte de la misericordia de Dios. Cuando hablamos de misericordia, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de aquellas cosas que Dios quiere acerca de nosotros. Tal vez ustedes no conocen lo que significa esa palabra. La palabra misericordia tiene una connotación diferente en el hebreo que en el griego. Pero yo le dije a ustedes que nosotros Jesús no vino a crear la iglesia evangélica, ni ninguna iglesia. Jesús no vino, hermano, a crear una iglesia. Jesús vino a restaurar su pueblo. Por eso es importante que nosotros conozcamos su palabra, porque en su palabra Dios nos va a mostrar su naturaleza, sus pensamientos. En su palabra vas a encontrar la voluntad de Dios. Cuando la gente se pregunta: ¿cuál será la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en su palabra. Pero hay cosas a veces específicas que vamos a necesitar a los profetas. Y vamos a necesitar hombres de Dios, hermanos, que nos traigan una palabra tremenda de Dios. Así que, ¿qué cosa es la misericordia de Dios? La palabra misericordia viene de una palabra hebrea que se escucha como rehamín o rahem, ¿no? Y esta palabra significa útero, vientre, matriz. Y esta palabra hebrea tiene una conexión profunda acerca, hermano, de la emoción que siente una mujer cuando tiene el bebé en su vientre. Ese cuidado que la mujer tiene, ese sentimiento que tiene hacia ese pequeño ser. Cuando estamos hablando de misericordia, para que tú puedas entender el concepto exacto, es lo que siente una mujer. Tal vez los hombres no entendemos eso, porque nosotros no estamos embarazados, nunca hemos podido sentir eso. Por eso que la mujer ama más a sus hijos que el hombre, porque el hombre no los tiene dentro de sí. Y ese sentimiento de misericordia se compara a ese sentimiento de aquella mujer que durante 9 meses cuida ese bebé, y cuando nace, y cuando lo ve, y cuando lo besa, y cuando lo ve crecer, ese amor que siente, eso significa, esa es la connotación de la misericordia. Otra palabra en hebreo para misericordia es keshed, que habla de la bondad, de la compasión, de la generosidad, de la buena voluntad hacia la gente que está pasando una necesidad. Cuando tú ves una persona pasando un sufrimiento y tú sientes un dolor por ella, tú estás teniendo misericordia. Por eso es que Dios dice, por eso que David decía: yo, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. Ese sentimiento que tienes hacia mí, Señor, ese sentimiento de ese bebé, Señor, quiero que tengas ese sentimiento hacia mí, decía David. Cuando pedimos misericordia, estamos pidiendo que Dios cuide de nosotros como lo hizo nuestra madre cuando estábamos en el vientre. Esos cuidados delicados. Nadie, hermano, en su sano juicio coge un bebé y lo tira. Con cuidado lo ponen sobre la cama. La mamá no quiere que el sol le caiga. No quiere a veces que nadie le vea, ¿no? Las primerizas no quieren que su bebé nadie le toque. Y así es Dios. Cuando muestra su misericordia con nosotros, ese cuidado especial. La palabra griega misericordia viene de 2 palabras. La palabra miser y la palabra corden. Y miser viene de la palabra miserable. Y la palabra corden significa corazón. Y la palabra misericordia significa sentir en tu corazón la desdicha de otras personas. Poder tener compasión de sus necesidades,
de su soledad, de su tristeza. Y muchas veces nosotros, hermanos, en este camino perdemos la misericordia. Cuando usted viene a la casa de Dios y no le comparte el evangelio a otra persona y no la trae a la casa de Dios, usted está perdiendo la misericordia. No levante la mano cuando trajeron un invitado esta mañana. Tú eres parte de esta iglesia. ¿A quién le hablaste? Ayer sábado tuvimos una película para los jóvenes. Yo felicito a las personas que trajeron a alguien nuevo. ¿Por qué? Porque tú estás sintiendo misericordia. ¿Sabes qué estás diciendo en tu corazón? Esa persona necesita de Dios. Esa persona necesita de Cristo. Donde vayas tienes que hablarle del Señor, porque yo no puedo llegar a donde estás. Yo fui a mi barbero, pero la dueña era la que me atendió la última vez, porque el barbero llega tarde. Y yo le hablé del Señor y le dije a Pastora Pamela, no la descuides. Y hay personas, hermano, que son duras de salvar. Dile a la persona, no seas duro de salvar. Hay una película que dice Duro de Matar, ¿no? Y algunos están filmando la película Duro de Salvar, ¿no? Van por el capítulo 5, no se dejan salvar, hermano. Y esta peluquera es dura de salvar. Y ayer fui y le volví a compartir. Cuando me vio no sabía dónde meterse. Digo, tranquila, he venido para que me cortes, no venía a decirte más nada. Perdóneme, pastor, por favor, me dijo así, no te preocupes. O cuando me subo en un taxi, o cuando, hermano, voy a hacer compras. Pues el otro día estaba haciendo compras y estaba contento, no sé. Estaba escuchando una prédica y me reí. Y la persona que me está vendiendo me dice, me parece que usted no tiene problemas, lo veo feliz, me dice. Yo le dije, ¿quieres estar en mis zapatos? Le dije. Y comenzamos una conversación. Yo terminé hablándole del Señor a la persona que me estaba vendiendo. Yo te pregunto, ¿tienes misericordia de las personas? Porque muchas veces nos miramos a nosotros y miramos nuestras heridas y miramos nuestros problemas. Y el problema, mi amado hermano, no está mal, está bien, pero ¿sabes qué cosa? Cuando tú te miras a ti, nunca vas a pasar de ser una oveja del Señor. Y Dios no te llamó a ser una oveja, Dios te llamó a ser un hijo. La Biblia habla que hay el hijo Bar y el hijo Ben de la casa, el hijo constructor, el hijo edificador de la casa. No nos llamó a ser ovejas. Aunque David habla acerca, hermanos, del Salmo 23, Dios no te llamó a ser oveja. Porque cuando tú te quedas como oveja, vas a decir siempre, diga así. ¿Ves? ¿Se da cuenta? ¿Y qué significa ser una oveja? Dice, órame, bendíceme, visítame, llámame. Y está pensando solamente en... Dile a la persona que está a tu lado, tienes una cara impresionante de oveja. Por eso tienes que transicionar a ser un hijo de Dios. ¿Hay alguien aquí esta mañana? ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios y dejar de ser ovejas? Dale un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Transiciona. Nosotros necesitamos dejar de pensar en nosotros, hermano. Todos tenemos situaciones. Pero cuando te levantes, cuando salgas a la calle, cuando salgas a comprar, esa persona está necesitando una palabra. Siempre que vaya, ¿sabes? El otro día estaba viendo un reel en Instagram y una persona había escrito, haga esto. Vamos a hacer esto en unas tarjetitas bien bonitas para que le entreguemos a las personas. Que diga, no te conozco, pero no sé qué cosa estás pasando, pero quiero decirte de parte de Dios que todas las cosas van a estar bien. Lo que estás pasando la situación, la crisis que estás viviendo va a pasar, porque Dios tiene cuidado de ti. Y le entregó un papelito a una persona en un parque y le estaban filmando. La muchacha cuando abre el papel y se puso a llorar, porque tú no sabes, hermano, las luchas, las situaciones que la gente está viviendo. Tú puedes ver su rostro contentos tal vez, pero hay una batalla interior. Hay cosas que está batallando esa persona. Hay luchas, hay pérdidas. Y necesitamos tener misericordia. Diga conmigo, Señor, dame misericordia. Dile, dame misericordia por las personas que te necesitan. Por eso, cuando
Hoy, hablando de la restauración, esa es la misericordia. Cuando Dios tiene misericordia de ti, va a Dios cuidar de ti, y va a llegar un momento en que Dios va a restaurar tu vida. ¿Por qué? Porque Dios nos va a hacer pasar por procesos difíciles. Ayer estaba en la casa de nuestra hermana Judith y estaba conversando con las hijas, con Alexa, con todas las nenas, y compartíamos, hermano, algo que a veces nosotros pensamos que a los que hacemos cosas buenas no nos tienen que pasar cosas malas, porque la gente dice: todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Eso es una realidad. Pero hay circunstancias en la vida, hermano, que cosas que nos vienen a nuestra vida que no sembramos nosotros. Yo le pregunto, la traición de Judas con Jesús, ¿fue que Jesús sembró traición? Yo le pregunto, ¿Jesús sembró traición para cosechar esa traición? No. Estamos entre seres humanos. Yo le pregunto, José, cuando fue metido a la cárcel acusado de violación, ¿cosechó lo que había sembrado? ¿Cosechó lo que había sembrado? Y hay veces hay personas que no conocen la palabra de Dios y no conocen al Dios de la Biblia. Yo le dije, estoy escribiendo un libro que se llama Mitos de la Iglesia Cristiana. Gente que cree cosas que no son una realidad. ¿Has escuchado lo que dice la gente? Lo que es de Dios te trae paz, dicen, ¿no? ¿Cuántos creen que lo que es de Dios te trae paz? ¿De verdad? Imagínese a Abraham, cuando Dios le habla y le dice: vas a sacrificar a tu hijo. Yo te pregunto, ¿tendría paz Abraham? ¿Tú serías capaz de matar a Cata? Y porque Dios te lo pidiera. Hay un solo Abraham. Pero hay cosas que Dios te va a pedir, hermano, que tú sabes por qué lo hace: porque quiere matarte. Usted abrió sus ojos, si Dios quiere matarte. Porque si estás vivo, tú no puedes entrar al reino de los cielos. La Biblia dice, Moisés le dijo a Dios: Señor, quiero ver tu rostro. Y Dios le contestó: nadie que esté vivo me verá. Si tú estás vivo, no puedes ver a Dios. Y no te hablo que vas a ver a Dios cuando te mueras, porque sabes que tú tienes que aprender a conocer a Dios desde aquí de la tierra, porque Dios en su reino no va a tener a gente desconocida. Cuando te presentes en la presencia de Dios, Dios te va a conocer, porque aquí te conoció. Y la Biblia dice: quien esté vivo no puede conocer. Dile a la persona que está a tu lado: vamos a preparar tu entierro y tu velorio. Y así, tu velorio primero y luego tu entierro. Dile, mira, dile: ¿estás listo? Usted se asusta, ¿no? La gente, yo conozco tantos evangélicos: sí, me quiero ir con Cristo, que venga Cristo, que venga Cristo. Dice, vino la pandemia y no querían morirse, hermano. Se pusieron como astronautas, ¿no? Sus cascos, sus guantes, así salían de su casa. Una hermana, fui a visitarle, con un balde me bajó de su tercer piso. Y me dijo: pastor, ¿qué? Le digo: ¿por qué me estás bajando ese balde? No, ahí está mi diezmo. ¿Y por qué no vas a la iglesia? No, y si me contagio y si me muero. ¿No que querías irte con Cristo? Le digo así. El miedo es un poder que nos detiene, que nos inmoviliza. Por eso que lo contrario al miedo es la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo dije que sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú tienes que vivir una vida de fe y tienes que caminar por fe. Nosotros nacemos en el reino de los cielos por la fe. Tenemos que caminar por fe cada mañana, no cuando vienes a la iglesia. Tú tienes que caminar por fe en los estudios, en el trabajo. Tienes que caminar por fe en el matrimonio. Tienes que caminar por fe en las relaciones. Tú tienes que vivir por fe. Tienes que pelear la batalla de la fe y tienes que morir por fe. Y en ese proceso, hermano, va a haber situaciones duras. La Biblia dice que Job era un hombre que agradaba a Dios.
Y Satanás fue delante de Dios y le dijo: claro, como tú lo bendices, ¿quién no te va a servir así? ¿Quién no te puede servir de balde? Entonces Dios le dice: quítale lo que tiene, vamos a ver. Y te demuestro que él va a servir. Me dice que le quitó sus propiedades, hermanos, sus posesiones. Y Job dijo: Dios quitó, sea su nombre bendito. Y él le dice: claro, como tiene su familia, por eso te sirve. A ver, quítale su familia. Le quitó la familia. Y Job estaba afligido porque le quitó toda la familia. Pero no maldijo a Dios. Su esposa, hermano, cuando estaba mal, le dijo: maldice a tu Dios y muérete, le dijo así. Y luego dice, le quitó su salud. El hombre, hermano, tenía lepra. Yo he visto muchos animales muertos de 4, de 5 días, llenos de gusanos. Y el hedor que sale de un cuerpo muerto es el mismo hedor que sale de una persona que tiene lepra. No sé si usted ha pasado por un lugar donde hay un animal muerto, un gato muerto, un perro muerto, y el olor, hermano, la pestilencia, el hedor que sale de ese cuerpo es terrible. Y dice que Job terminó leproso y dice que se rascaba el cuerpo con una teja. Lo había perdido todo, había perdido sus amigos, había perdido sus riquezas, había perdido todo, su familia, sus hijas. Pero hermano, uno se preguntaría: ¿y dónde está la misericordia de Dios? Levanta tu mano, diga conmigo: yo sirvo al Dios de los finales felices. ¿Cuánto les gusta, hermano, un final feliz? A mí no me gusta una película que termina mal. Me enoja ver que termina mal esa película. A mí me gusta que termine bien, que tenga un final feliz. ¿A cuántos les gusta tener un final feliz? Yo te profetizo, dice su palabra, que tendrás un final feliz. Jeremías 29:11 dice: porque pensamientos de bien tengo para ti, dice el Señor, pensamientos de paz, pensamiento para que obtengas el fin que tú esperas, la bendición que tanto estás esperando vendrá sobre tu vida. Eso dice la palabra de Dios. Usted recibe esa palabra esta mañana. ¿Cuántos reciben esa palabra? Dios tiene un final feliz para ti. Él tiene un final feliz para ti. Pero pastor, estoy pasando lo mismo que Job. Mi economía se destruyó. Pastor, mi familia se destruyó. Pastor, mi enamorada me ha dejado. Bueno, eso pasa. Ya conseguirás otra. Nosotros, hermanos, ¿saben por qué nos afecta este mundo? ¿Sabe por qué nos afecta la pobreza? Nos afecta la suciedad. Nos afecta la enfermedad. Porque nosotros vinimos de Dios. ¿Cuántos quieren ver un extraterrestre? Yo se los muestro esta mañana. No, en serio, no estoy bromeando. Mire a su lado. Y no estoy hablando de ese plomito con ojos morados. No. Mira a la persona que está a tu lado. Esa persona es un extraterrestre. Extraterrestre es que viene fuera de la tierra. Nosotros no somos de la tierra. Nuestro cuerpo le pertenece a esta tierra, dice la palabra, porque nosotros salimos de Dios. Y al salir de Dios, hermano, nosotros vivíamos en la presencia de Dios. Nosotros somos un espíritu que salimos de Dios. Dios sopló sobre la tierra, sopló de Él mismo, dice. Y cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, en la presencia de Dios no hay pobreza. En la presencia de Dios no hay suciedad. En la presencia de Dios no hay enfermedad. Y nos sopló Dios sobre la tierra, hermano, y nos trajo fuera. Nosotros vinimos fuera de la tierra, vinimos de la presencia de Dios. Y nosotros estábamos en una gloria en el huerto del Edén, cuando el hombre peca. Yo sé que para mucha gente le afecta, hermano, los libros apócrifos. Pero cuando usted lee el libro de Adán, él llora cuando es expulsado del huerto. Él estaba en la puerta donde el ángel estaba con la espada de fuego. Porque él había perdido la gloria que tenía. El hombre no se cansaba. El hombre no moría.
El hombre volaba y le ponía a las aves su nombre. El hombre, hermano, entraba al mar y a los animales le ponía su nombre. No crea que el delfín salía a decir, a ver, ponme mi nombre, le decía Adán. No. ¿De dónde cree que tienen nombre los animales? Adán era un superhombre antes de su caída. Y vinimos de la gloria de Dios, y entonces aquí nos afectó, hermano, lo que nos rodeaba. Por eso nos afecta este mundo. Y aunque internamente nuestro espíritu anhela volver a Dios, volver a la gloria de Dios, volver a la eternidad de Dios, vamos a tener que en este mundo pasar enfermedad, perder la salud, pasar muchas veces por pobreza, o no, por tal vez escasez. Y escasez no es pobreza. Pobreza es una mentalidad. Escasez es que hoy no tengas lo suficiente. Pero no siempre estarás así. Yo declaro que vienen días de prosperidad y abundancia. Vienen días de bendición. Comerás pan hasta saciarte y te vestirás de las mejores vestimentas. Y Dios te dará una casa que no construiste y te dará bendiciones de parte de Dios. Hoy declaro de parte de Dios que vienen tiempos de bendición para tu vida esta mañana. Si tú crees esa palabra, dale un fuerte aplauso al Señor. Nos afecta la enfermedad, nos afecta la pobreza, la maldición, el pecado, la muerte. Pero el plan de Dios, hermano, el plan de Dios era que vivamos en la presencia de Dios. Pero cuando cae el hombre, Dios tenía un plan. Y su plan era la restitución, volver al hombre al estado original. Regresar al hombre a ese lugar donde la enfermedad no lo afecte. Volver al hombre al lugar donde, hermano, la pobreza, la escasez, la maldición y la muerte no le toquen. ¿Qué significa la palabra restitución? Restitución significa compensación por daños causados. Job había sido dañado, le había sido quitado sus bendiciones económicas. A Job le había sido quitado su hogar, su familia, sus hijos. A Job le habían quitado, hermano, su salud. Estaba enfermo, apestaba el hombre, era despreciado. Imagínense, muchos de nosotros no soportaríamos un amigo así. Por eso, sé fiel con la gente que estuvo contigo cuando no tenías. Porque cuando Dios te prospere, habrá muchos amigos. Pero valora a la gente, hermano, que te amó, te sirvió cuando no tenías. La Torá dice que el ladrón tenía que devolver 5 veces las cosas que se había robado. Restitución significa devolver las cosas a su estado como se encontraban al principio. Es devolver su diseño de lo que se había perdido. Se perdió algo en tu economía, Dios te va a restaurar. Y dice 5 veces más te va a dar. Dios, se perdió algo en tu hogar, en tu familia, Dios lo va a restaurar. Se perdió en tu salud, Dios lo va a restaurar. Yo estoy muy contento de ver a este muchacho. ¿Cuál es su nombre, papá? Johan. Está sentado cada domingo en la casa de Dios. Estaba muriéndose del hospital hace un mes y medio atrás, con una leucemia total. A causa de esto, hermano, usted lo sabe. Y como profeta de Dios, desde el principio le dije que se cuidara. Sé que me tomaron por loco mucha gente. Pero a pesar de eso, Dios va a sanar a esas personas. Porque en ese lugar hay poder de Dios. Porque la sanidad de Dios, los milagros de Dios, la unción de Dios no se ha detenido. Sigue estando vigente el día de hoy. Alguien puede dar un fuerte aplauso al Señor. Alguien puede decir gloria a Dios esta mañana. Dice, restaurar es regresar a la persona, hermano, al lugar de donde salió. Regresar a la persona al lugar de donde salió, de donde saliste. Saliste de la presencia de Dios, saliste de la gloria de Dios. Tú que me miras, esta palabra es para ti, gente que en la pandemia abandonó los caminos de Dios. Muchos de nosotros pensamos que esto se había terminado.
Pero vengo de parte de Dios para decirte: Dios te va a restaurar, te va a volver al ministerio, Dios te va a llamar otra vez, va a encender el fuego de tu corazón, porque esto no se ha terminado. Pero para que Dios pueda restaurarte algo, tú tienes que reconocer que perdiste. Porque si tú no reconoces que algo perdiste, no te va a ser restaurado, porque eso no es válido para ti, no tiene ningún valor para ti. ¿Reconoces que has perdido cosas valiosas en tu vida? ¿A qué tú le llamas una bendición? La gente, cada vez que hablamos de bendición, en su mente está dinero solamente. Su problema de las personas. ¿Cuánto valoras las cosas? ¿Cuán importantes son para ti tus relaciones, tu familia, tu matrimonio, tu relación con Dios? ¿Valoras tu relación con Dios? Hay personas que no les importa su relación con Dios, les importa el dinero. Hay personas que no les importa su familia, les importa el dinero. Por eso, hermano, el dinero es un poder. Tienes que tener cuidado. Es como la música, no es buena ni mala. Por dinero se traicionó a Jesús. Por dinero se abandonan matrimonios, hogares, se traicionan. Por dinero se traicionan amigos. Por dinero se abandona el llamado, el ministerio. ¿Qué es importante para ti? Tu familia, tu matrimonio, tu relación con Dios. Es importante tus amigos, la casa de Dios donde Dios te hace congregar. ¿Qué es importante para ti? ¿Qué es valioso? ¿Valoras las cosas que Dios te ha dado? Si tú valoras las cosas que Dios te ha dado, entonces las vas a cuidar. La gente que valora lo que Dios le ha dado, la gente que valora lo que entiende por bendición, va a cuidar eso. Valoras el grupo familiar que Dios te ha entregado. Valoras el grupo de jóvenes que Dios te ha entregado. Valoras el ministerio de la alabanza al que Dios te ha llamado. Valoras el ministerio pastoral, el ungimiento que Dios te ha entregado. ¿Cuánto valor tiene para ti? ¿Cuánto valor tiene tu hogar, tu matrimonio, tus hijos? ¿Saben por qué el hijo pródigo se fue de casa? El pródigo lo desperdició, lo perdió todo. ¿Saben por qué lo perdió todo? Porque él no valoró estar en la casa de su padre. Él se acostumbró a estar bien. Él se acostumbró a comer caliente. Él se acostumbró a una cama limpia. Él se acostumbró, hermano, a las bendiciones que su padre tenía. Y no valoró. Por eso se fue de casa. Valoras a tus pastores. Valoras tu relación con Dios. Valoras la iglesia donde Dios te trajo. Valoras tu casa, tu familia, tus amigos. La palabra pródigo significa el que no valora las bendiciones que Dios le ha entregado, el que desprecia las cosas valiosas en su vida. Por eso, hermano, él dijo: dame lo que me corresponde, y se fue y lo perdió. ¿Comerías comida de cerdo? ¿Seguro? ¿Llegarían a comer comida de cerdo alguna vez ustedes? Yo he visto, hermano, lamentablemente los borrachos. Yo trabajé en una peña cuando era más pequeño. Y el borracho se comía cualquier cosa. Tú le podías dar cosas podridas y se comía, porque él no podía distinguir. Y el hijo pródigo, hermano, llegó en un punto a una embriaguez espiritual, emocional, que no distinguía entre lo bueno y lo malo. Por eso a ti te parece igual estar en una fiesta o en un bar que estar en la iglesia, porque no sabes distinguir la comida de cerdo de la comida de bendición que tiene Dios. Cuando a ti te da igual estar en una fiesta, en una borrachera, que estar en la iglesia, tú todavía no has entendido, tú todavía sigues ebrio espiritualmente. El hijo pródigo no entendió las bendiciones que había recibido. Se perdió, hermano,
Y cuando estaba sin nada, cuando lo echaron a vivir entre cerdos, llegó al punto de comerse la comida de ellos. Tal era su hambre de ese hombre. Por eso tienes que tener cuidado, tienes que valorar lo que tienes. Hoy llega a casa, abraza a tus hijos y háblales y dile: te bendigo. A veces, hermano, venimos de familias donde yo llegaba a casa y me castigaban porque no tenía sal la sopa. No me dijeron: qué bueno que cocinaste. No, le falta sal. Llegaban a casa y me castigaban porque no había tal vez barrido el patio, pero sí había limpiado la casa. Entonces no miraban que había limpiado la casa, solamente miraban que el patio estaba sucio. Valoras lo que las personas hacen por ti. Cuando tu esposa te cocina un plato, le dices: qué rico está. No importa, hermano, que aunque se haya quemado. Yo le doy un consejo: si queme el arroz, usted échele sillao y haga zambito. Lo arregla usted. Como decía mi mentor, ¿no? Pastor, mi esposa me adora. Y él dice: ¿cómo? Sí, me hace holocausto en la mañana, en la tarde y en la noche. Todo lo quema, me dijo así. ¿Cree que soy Dios? A las chicas, dígale: no hagas holocausto si algo de Dios. Mira, dile: no hagas holocausto. Levanta tu mano. No puedo recuperar lo que yo no puedo valorar. Si tú no valoras algo, tú no lo vas a recuperar. Si tú no valoras tu relación, tú no la vas a recuperar. Si tú no valoras tu casa, no la vas a recuperar. Si tú no valoras tu trabajo, no la valoras el ministerio. Si tú no valoras tu llamado, tú no vas a recuperar. Solo se recupera, solo se restaura lo que tú puedes valorar. Quiero hacerte una pregunta: ¿qué valoras en tu vida? ¿Qué valoras en tu vida? David escribió el Salmo 51. David le dijo: Señor, miserable de mí, he pecado contra ti, en pecado me concibió mi madre. No te apartes, Espíritu Santo, de mí. ¿Cuántos han experimentado la presencia de Dios en su vida? 3 personas. ¿Cuántos han experimentado realmente tienen una experiencia con la presencia de Dios? Y le hablo de una experiencia real, no le hablo de fe. Yo me convertí en una iglesia metodista. Mi mamá iba a una iglesia pentecostal. Y yo me convertí en una iglesia metodista, y en esa iglesia, hermano, yo oraba. Porque en la iglesia pentecostal veías un mover del Espíritu Santo. Yo los he visto, ¿no?, saltando, moviendo sus manitos. Y siendo sacudidos por la presencia de Dios. Y yo miraba eso y decía: wow, qué experiencia. Y un día me acerqué a una hermana y dije: hermana, yo quiero esa experiencia. Me dijo: no, eso no es para los pecadores. Y yo bajé mi cabeza y dije: es verdad. Me fui triste, pero anhelaba una experiencia con la presencia de Dios. Y entonces abrí la Biblia y encontré lo que decía la Biblia en el libro de Lucas. Dice: aquel que pide el Espíritu, Dios se lo dará. No dice, hermano, a los buenos. No dice a los que no han pecado. Dice: si tú me pides, mi Espíritu Santo te dará. Si un padre sabe dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Si un hijo le pide pan a un padre, no le va a dar una piedra. Y si le pide pescado, no le da una serpiente. Y hermanos, comencé a orar. Oraba en la mañana y decía: dame tu Espíritu. Oraba en la tarde y de la noche. Y un día estaba orando así en la iglesia y una persona me dijo: no, ¿por qué gritas tanto? ¿Por qué oras así? Me dijo: tú crees nomás, ya has recibido. Que has recibido, ya has recibido, me dijo. Pero yo también encontré en la Biblia que dice: y será en vosotros como ríos de agua viva. Y yo dije: yo no he sentido ríos de agua viva. Y yo me quedé en silencio y oraba a solas. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. ¿Por qué, hermano? Porque Dios está viendo si realmente tú tienes el deseo de encontrarte con la presencia de Dios. No sé si había pasado 1 año, 1 año y medio, cuando de repente yo tuve una experiencia personal con la presencia de Dios. Ríos de agua viva. Yo sabía que el Espíritu Santo había venido. Me cambió la vida.
Al grado que cuando yo llegué a mi casa, mi padre me dijo: ¿qué te ha pasado? Me dice: ¿por qué? ¿Por qué, papá? Le dije: tu rostro resplandece, me dijo mi padre. Has cambiado totalmente. Hermanos, yo no podía dejar la música. Yo había dejado salir con mis amigos, de beber, de ir a fiestas, pero no podía dejar la música secular. Me gustaba mucho la música rock, las baladas, me gustaba mucho. No podía dejar la música. Recuerde, si usted todavía sigue escuchando música secular, usted todavía tiene demonios. Perdóneme que se lo diga. Usted necesita liberación. No, pastor, solamente escucho el grupo 5. El grupo 5 está lleno de homosexuales. Peor todavía. Tenga cuidado. Si todavía usted escucha música secular, usted necesita liberación. Aunque usted, hermano, se ponga serio conmigo, le estoy diciendo la verdad. Por eso usted me llama apóstol, ¿no? Si yo fuera su pastor, le pasaría la mano a las ovejas, ¿no? Para que digan: me. Y es ahí cuando vino la presencia de Dios que yo pude romper una atadura, hermano, con la música secular. Mi vida cambió. Y sentí la presencia de Dios. Por eso yo entiendo cuando David decía: Señor, no te apartes de mí. Porque, hermano, después de que tú has sentido la presencia de Dios literal, real, has tenido un encuentro con la presencia de Dios, cuando tú no la sientes, tú comienzas a angustiarte. No sé si alguna vez usted se ha enamorado. ¿Alguien se enamoró acá? A 2 personas, el resto son de fierro, hermano, no se enamoran. Cuando tú no ves a esa persona, vas un día, 2 días, 3 días, y comienzas a ponerte nervioso. Tú no sabes qué hacer, hermano, para ver a esa persona. Y así pasa cuando tú tienes encuentro con la presencia de Dios. Si tú no hay esa experiencia, algo comienza a desesperarte. Y David, hermano, había pecado y el Espíritu Santo se había apartado de él. Que él ora en el Salmo 52: Señor, ten piedad de mí, le dice. ¿Por qué? Porque él había traicionado a Dios y lo que él valoraba era la presencia de Dios en su vida. ¿Valoras la presencia de Dios en tu vida? ¿O te importa poco si está o no el Espíritu Santo en algún lugar? Yo le he dicho, hermano, el día que la presencia de Dios no esté en la casa, váyase a un partido de fútbol, no pierda su tiempo en una iglesia, 2 horas de su tiempo. Váyase al cine. Pero usted tiene que provocar la presencia de Dios. Usted tiene que, hermano, cuidar la presencia de Dios. Abraham valoró su matrimonio al punto de que, miren, a veces las mujeres son tan bendecidas de verdad. Son tan buenas y hermosas y grandiosas, hermano. A los hombres les voy a decir: tenga cuidado con obedecer a su esposa. Sí. Porque dice que, hermano, Abraham no podía tener bebés, pero Dios le había dado una promesa, pero Sara estaba desesperada. No, yo quiero un hijo, dijo. Entonces trae a mi sierva Agar, ya, acuéstate con ella y tengo un hijo. Y el Abraham obediente, hermano: está bien, jefa. ¿No? Bueno, si insistes, yo no quiero, no, pero insistes, dice. Los hombres me dicen: voy a tener cuidado con el consejo de mi esposa. Después, hermano, Agar está embarazada y Sara comienza a hacerle la bronca a Abraham. Y él dice: pero es la que me han mandado. Y él dice: ¿para qué obedeces? Le dice encima, ¿no? ¿Sí o no, Elías? ¿Así pasa o no pasa? Hay que tener más cuidado. Hermano, le estaba haciendo la bronca a Abraham y le dijo: ¿sabes qué? Échala, bótala, porque ya Sara estaba embarazada. Y dice: mi hijo no va a heredar con el hijo de la esclava. Y, hermano, Abraham tuvo que echar a Agar y a Ismael. ¿Por qué? Porque valoraba a su esposa, ¿no? Dijo: si estoy casado con la negra Tomasa, si no hago, me matarás, ¿no? Sara era paciente, hermano, pero le salía, como dice la pastora Pamela, su chiripiorca les da. Y te miran así, más vale que obedezcas. Dile al hermano que está casado, dile: obedece, hermano. Te va a ir mal, si no. Los hombres me dicen: amén, pastor. Hermano, ¿usted quiere ser feliz o tener la razón? Levanten los hombres la mano: queremos ser felices. José, levanta la mano porque vas a dormir afuera. Hermano, Pedro valoró su llamado tanto que dejó su casa y siguió a Jesús
Dejó su barca, dejó su negocio, dejó su empresa, porque Dios lo había llamado. Moisés valoró al pueblo de Dios. Moisés amó tanto al pueblo, hermano, que le estuvo a punto. Miren su amor por el pueblo. Moisés, cuando el pueblo, hermano, Dios le dice: ¿sabes qué, Moisés? Apártate, porque a todos estos los voy a quemar. Voy a hacer pollo a la brasa peruano con todos los judíos sinvergüenzas que no quieren obedecer. Y José dijo: no, un ratito, Señor. Si tú los vas a destruir, primero quita mi nombre del libro de la vida. Imagínense el amor que tenía Moisés por su pueblo. 5 veces lo iban a matar, lo iban a apedrear a Moisés. Bueno, hermanos, yo no soy Moisés, así que pórtese bien. Si a mí me dice cualquier cosa, yo me hago a un lado, usted va a ser chicharrón. Yo no sé, pórtese bien. Mira el que está a tu lado. Obedece, dice, haz caso a la palabra, porque vas a terminar como chicharrón, dile así. Yo no soy Moisés, hermano. Yo le advierto. Dile que está a tu lado, pórtate bien, porque el apóstol nos deja, dile así. Pablo valoró a sus discípulos, hermano, al punto de llamarlos hijos. Pablo perdonó a Juan Marcos que lo había abandonado, ¿no? Y Pablo tenía un carácter, hermano, terrible. Pablo era colérico, era malgeniudo. Yo de esa línea vengo, así que pórtese bien, Pablo. ¿Qué has perdido? ¿Qué valoras? ¿Qué estás dispuesto a restituir, a restaurar en tu vida? ¿O no te has dado cuenta que has perdido algo? Quiero pedirte que este día, cuando vayas a casa, te preguntes qué cosas has perdido. ¿Qué valoro? ¿Qué quisiera que se restaure en mi vida? Hay 7 motivos por los cuales mucha gente, hermano, pierde las bendiciones de Dios. En primer lugar, perdemos las bendiciones de Dios por nuestra desobediencia. La palabra bendición, yo la puedo definir como detalles del amor de Dios. Son regalos exclusivos. Fíjese, detalles del amor de Dios. Regalos exclusivos. ¡Wow! El favor de Dios sobre nuestras vidas. Y lo perdemos muchas veces por nuestras desobediencias. Las bendiciones son cosas que Dios te da que no se lo da a otras personas. Yo recuerdo, hermano, cuando en Guatemala estaban haciendo un congreso mundial de crecimiento. Iba a estar Cho, la última vez que estuvo Cho en Latinoamérica. Y Harold Caballero era uno de los que estaban organizando ese congreso. Harold Caballero, un hombre de Dios que es uno de mis mentores personales. Y yo recuerdo que fui a la embajada, porque Guatemala pedía visa. Por eso Juan Carlos Alvarado la otra vez la regresaron, no lo dejaron entrar. El concierto se suspendió. Los guatemaltecos nos han puesto visa a nosotros, imagínense. Entonces yo fui a Guatemala y yo fui a la embajada. Y había una fila. Yo no sabía que esos 50 personas eran pastores que estaban queriendo ir a ese congreso. Yo era más joven que ahora, un poquito más. Y yo recuerdo que yo no la pregunté nada, porque a veces yo ando, hermano, en mi mundo con Dios a veces, ¿no? Yo entro y el cónsul me mira y mira mi pasaporte. Bueno, yo había viajado a los Estados Unidos, había viajado a varias partes, ¿no? Y me dice: ¿y para qué usted quiere ir a Guatemala? Y digo: es que hay un evento y yo quiero estar en ese lugar, y Dios me ha enviado a ese lugar. Y me siguió y me dijo. Cuando yo salgo con la visa, afuera estaban haciendo lío todos los pastores. Y yo me dicen: oye, muchachos, ven acá, me dicen, ¿no? ¿A ti te han dado la visa? Me dicen. ¿Por qué? Le dije: porque a todos nosotros nos han negado la visa a Guatemala. Así, le dije. ¿Y a ti te han dado? No sé. Voy a volver, le dije, si me han dicho que vuelva. Pero a mí me han dicho que vuelva para recoger el pasaporte sellado con la visa. Y yo me fui corriendo, hermano, porque todos los pastores estaban haciendo lío. Cuando yo llego a Guatemala y se párense, no, de Perú, yo me paro pensando que hay mucha gente y era el único. Le decía así a las personas. Y hermanos, las bendiciones de Dios son cosas particulares, son detalles de Dios. Son bendiciones que nadie más, hermano, va a recibir. Y siempre son personales.
Por eso tenemos que tener cuidado. No perdamos por nuestra desobediencia. Saúl perdió el reinado. Miren, hermanos, ¿saben? El otro día estábamos hablando con los líderes de la iglesia. La Biblia dice que para ser rey de Israel tú tenías que venir de la casa de Judá. ¿Saben de qué línea, de qué tribu venía Saúl? ¿De qué tribu venía Saúl? ¿Recuerdas? De Benjamín. No venía de Judá. Dios había hecho una excepción con él. Dios había hecho una excepción. ¿Sabe? Hay cosas en la vida que Dios va a hacer excepciones contigo. Dios no hace excepción, pero Dios hace excepciones. Y hermano, él desobedeció a Dios. Perdió su reinado por no obedecer las instrucciones. Dios le dijo: mata a Amalek. Capítulo 13 de Samuel, léalo. Dile a la persona que está a tu lado: no pierdas las bendiciones de Dios por tu desobediencia. Dile. Mírale, dile: no pierdas las bendiciones de Dios por tu desobediencia. ¿Por qué perdemos las bendiciones de Dios? Por ingratitud, hermano, porque no tenemos gratitud en nuestro corazón. Números capítulo 11, del 4 al 6, dice que Israel había salido de Egipto. Israel, hermano, tenía la espalda marcada de látigos, tenía cicatrices. No dormían, trabajaban como animales. Pero cuando salieron de Egipto, cuando estaban de camino, comenzaron a quejarse de Dios. Eran libres, no miraron que eran libres. No miraron que ya no trabajaban. No miraron que ya, hermano, no había latigazos sobre su espalda. Y ¿saben qué comenzaron a decir? Decían: ay, extraño los ajos, extraño el pescado de Egipto, extraño los puerros. Y se levantaron contra Dios. Gente que dice: pastor, sí, estoy en Cristo, pero me está yendo mal. Sí, pero ahora puedes dormir bien. Ya tú no estás viviendo en las drogas, o Dios te sacó del alcoholismo. Sé que tienes problemas, pero estás mejor que ayer. Estás mejor que cuando estabas en el mundo. Tienes que reconocer eso y darle las gracias a Dios por las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Cada vez que quieras enojarte con Dios, recuerda de dónde te ha sacado. Cada vez que me subo en ese carro que Dios me ha regalado, hermano, yo digo: Señor, ¿cuántas veces, cuántos accidentes he tenido viajando? Oh, yo agradezco a Dios en ese carrito, hermano. Usted no sabe cómo me hace alabar a Dios ese carrito. Yo no sabía que era una bendición tener un carro nuevo. Pero digo: Señor, gracias. Porque a veces, hermano, como el hijo pródigo, nos acostumbramos a las bendiciones y nos cansamos de estar bien. Y le digo de verdad: no se canse de estar bien. Porque como el hijo pródigo me pasó a mí. Me cansé de estar bien en la presencia de Dios. Y antes que Dios me llame al ministerio, me cansé. Y tal vez me enojé con Dios porque Él no hizo las cosas que yo esperaba. No reconocí lo bueno de Dios, sino reconocí el momento malo, el momento difícil, la prueba. Ese momento, hermano, me dolió mucho. Y no pude mirar las bendiciones de Dios. No seas ingrato. Puede que hayas estado enfermo, pero recuerda que Dios te ha cuidado todo este tiempo. No te has muerto. Puede que hayas perdido económicamente, pero recuerda que nunca te faltó un plato de comida, ni a ti ni a tu casa. Pero a veces, hermano, en un momento de crisis solamente recordamos las cosas difíciles. No solamente con Dios, sino con la gente. A veces nos peleamos con los discípulos o nos peleamos con la pastora, ¿no? Y nos enoja la pastora o el pastor porque nos regañó, nos llamó la atención, pero no recordamos las noches, la bendición, cuando nos ministró la liberación, cuando estábamos endemoniados. Y la ingratitud es eso: no miramos lo bueno. Mira lo bueno que tus hijos hacen. Porque a veces los padres muchas veces son injustos. Yo le decía, yo llegaba a casa, no decía: qué bueno que has cocinado, sino le falta sal, y era golpe. No decía: qué bueno que has limpiado, no, el patio te falta, y era golpe. Y a veces esos traumas los arrastramos a nuestra propia familia y a nuestros amigos, y no podemos mirar lo bueno. Estamos siempre mirando lo malo de la persona. Puedes mirar lo bueno.
la bondad que te hizo tu pareja, tus hijos, la bondad que Dios te hizo, la bondad que te hizo el Señor. Hermano, no seamos ingratos. En tercer lugar, perdemos las bendiciones de Dios porque somos necios. Dice la palabra en Mateo capítulo 7, 24 en adelante. Dice, el hombre sabio edifica su casa sobre la roca, sobre la peña. Aunque vengan vientos y truenos, no será destruido. Cuida lo que edificas. Tienes que ser diligente. Dios te entregó un ministerio, Dios te entregó una familia, Dios te entregó un trabajo, Dios te entregó propiedades, Dios te entregó un carro. Lo que Dios te ha entregado, sé diligente. La Biblia dice que el sabio ve el peligro y se esconde, mas el necio se entrega. Por la necedad perdemos, hermano, las bendiciones de Dios. Por la pereza, porque despilfarramos las cosas. Y dice la palabra, sé como la hormiga. Trabaja en el verano para guardar para el invierno. Perdemos las bendiciones porque tenemos miedo, porque tenemos temor en nuestro corazón. Hermano, la incredulidad está relacionada a la maldad. Cuando tú pones en tela de juicio las bendiciones de Dios. Yo recuerdo mucho que cuando comencé a servir a Dios estaba ayunando en una montaña en la casa de un pastor. Y yo, hermano, esa noche me acosté. El pastor me dio un colchón de paja. Detrás de una puerta dormían sus perros. Y yo toda la noche siempre me rascaba porque las pulgas de los perros me saltaban. Y una noche me quedé cansado porque había terminado, creo que 21 días de ayuno. Y en mi sueño, yo no había salido ni siquiera del país. Yo vi que había llegado a los Estados Unidos, a Miami. Y cuando paso, hermano, era un patio impresionante. Y cuando camino, cruzo el patio, había una mansión. Yo recuerdo esa mansión hasta ahora. Estoy contando este sueño hace 20 años. Yo no tenía ni una bicicleta en esa fecha. Y llego, toco la puerta y de la mansión sale una persona con un vestido blanco, con un traje como de mayordomo. Me dice, pase, señor. Y yo entro, ¿no? Y los pisos, una madera muy hermosa, y tenía unas arañas. Y era impresionante, era una casa de ricos. Y yo le digo, ¿y de quién es esta casa? Le digo al mayordomo, me dice, y él me mira así, me dice, suya. Me dice, ¿por qué hace esa pregunta? Mía. Le dije, sí, es suya, señor. Y yo le dije, y yo estoy pensando, y le dije, ¿y cuántas habitaciones? Tiene 36 habitaciones. Me dice, y 6 baños. Me dice, 36 habitaciones y 6 baños. Sí, me dice. ¿Y quién va a limpiar? Le digo, no. Y él toca una campanita, trin, toca una campanita. Y salen 8 personas, ¿no? Entre mujeres y varones, y me hacen así. Nosotros, Señor, estamos para servir. Y yo me levanto y me estaba rascando las pulgas del perro. En mi santa vida había ido a los Estados Unidos. Pero Dios es fiel, hermano. Todo lo que te prometió, Dios te va a bendecir. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él te dijo que te iba a prosperar, Él te va a bendecir. Si Él dijo que te iba a dar lo que Dios te iba a dar, y ciertamente llegará. En su tiempo el Señor, hermano, cumplirá su palabra. Alguien me dijo, pastor, ese es un ministerio. Yo le dije, yo no quiero un ministerio de 36 habitaciones, yo quiero una casa con una piscina grande. Y no me importa si me da o no, hermano, de verdad, yo soy sincero. Conozco ya Miami, conozco los Estados Unidos, California, Nueva York, Washington. Me es indiferente. Creo en lo que dice Marco Brunet. Prefiero vivir en el desierto con Dios, pero que tener una casa lujosa y que no esté allí. Porque creo que el fin de nuestra vida es la presencia de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Pero no la rechazo. Si Dios me quiere dar, yo la recibo. Levanta tu mano derecha y digo, yo recibo las bendiciones que Dios me ha prometido. No le creo, hermano, uno dice. No le creo, dígalo fuerte. No, no le creo, dígalo fuerte.
Muchas veces por nuestra necedad perdemos las bendiciones, por nuestro miedo. Y muchas veces, hermano, perdemos las bendiciones de Dios porque basamos nuestra relación con Dios a nuestra condición económica. Quiero que vaya al libro de Proverbios capítulo 30, versículos del 7 al 9. Proverbios capítulo 30. Mire lo que dice la palabra. Proverbios 30, léalo conmigo, dice del 7, el 8 y el 9. Es algo que a mí, hermano, un hombre de Dios, mi mentor me enseñó esto y me dijo, wow, me quebró mis pensamientos, me rompió mi forma de pensar. La Reina Valera de 1960, mire lo que dice la Reina Valera. Léalo en la Reina Valera del 60. 2 cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera, dice. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Dije wow. Le dije qué tremenda palabra. Pero un hombre de Dios me dijo, esa expresión es de Agur, no es de este proverbio no es de Salomón. ¿Cuántos quieren vivir con el pan necesario? Dígame amén. Yo le voy a cambiar su mente. Levanta tu mano, di conmigo, yo no quiero el pan necesario. No lo escucho. Diga, yo no quiero el pan necesario. Yo quiero todas las bendiciones que Dios ha determinado para mi vida. Porque no voy a condicionar, no voy a definir mi relación con Dios por las finanzas que maneje, ni por la salud que tenga. Bendeciré a Dios, dígalo fuerte, bendeciré a Dios y amaré a Dios en medio de la prosperidad y en medio de la escasez. Amaré y bendeciré a Dios en la salud y también en la enfermedad, porque yo he hecho un pacto con el Eterno. ¿Usted cree eso? Entonces no pide el pan necesario, pida todas las bendiciones que Dios tiene para su vida. Pida todas las bendiciones que Dios tiene para su vida. Este hombre estaba definiendo su relación a que Dios le diera lo necesario. Porque si le daba más, lo iba a dejar. Y si le daba menos, lo iba a maldecir. Dile, Señor, cambia mi corazón. Que las bendiciones no cambien mi vida. Le seguiré amando, montado en un carro nuevo, o viajando en el metro, o viajando, hermano, en un ómnibus, o caminando. Seguiremos amando a Dios. Seguiremos sirviendo a Dios. No sé si usted, pero yo sí. No sé si usted, pero yo quiero seguir amando a Dios. No importa la circunstancia económica, no importa la salud, no importa la situación en que yo me encuentre. Seguiré amando a Dios. Alguien que va a seguir amando a Dios, den un fuerte aplauso al Señor. Y por último, muchas de las bendiciones no se pierden, sino Dios las retira, como a Job. Dios se las retiró porque quiere probar tu corazón. Quiere probar tu corazón no para saber si vas a responder bien, porque Él te conoce. Quiere que tú te conozcas a ti. ¿Cómo tú vas a reaccionar? Yo le contaba a las chicas ayer que me resintió mucho, hermano. Yo servía a Dios. Yo no iba a la iglesia. Yo no era un recibo de luz que iba al mes. Yo no era un cristiano a medias. Yo era un hombre que estaba sirviendo a Dios durante 7 años. Y cuando entré en un proceso de crisis, no pude sacar el título profesional, me jalaron, terminé una relación sentimental, estaba a punto de casarme, me echaron de mi casa. Y cuando estuve a punto de tener uno de los mejores trabajos que hay en Perú, de los mejores sueldos que se pagan en la SUNAT, cuando ya estaba a punto de entrar, el Señor me cerró la puerta. Yo me resentí profundamente en mi corazón, porque le dije, no pudiste ayudarme. Y escuché la voz de Satanás que me dijo, ahí está el Dios que tú ayunas, que tú sirves, así te paga. Y se dolió mi corazón profundamente, hermanos, porque yo esperaba que Dios hiciera algo y Él no lo hizo. Por eso, ¿sabes? No solamente los idólatras tienen dioses ajenos, también los evangélicos, los cristianos. La Biblia dice
no te harás imagen ni semejanza de Dios. O sea, en otras palabras, no creas, no supongas que Dios va a hacer cosas por ti. Porque la gente dice, se supone que Dios va a hacer esto, se supone que Dios me va a dar tal cosa, se supone que Dios... No suponga. José estaba, hermano, trabajando en la casa de Potifar, y él amaba a su jefe, aunque era un egipcio que no conocía a Dios. Y se encontró con su esposa, la negra Tomasa. Le dice, ven, Josecito. Lo llevó a su casa y le echó la llave en su puerta y se comió, hermano, la llave. Y José decía, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde me escapo? Y José dijo, voy a honrar a mi jefe, voy a honrar a Dios, no voy a meterme con esta mujer. Y se escapó. Y él dijo, yo sé que Dios me va a dar seguro otro trabajo mejor. Yo sé que Dios seguro me va a ayudar. Pero Dios, hermano, lo dejó y José terminó en la cárcel. Si usted lee la Midrash, dicen que a José lo iban a ejecutar, porque por menos, hermano, lo colgaron al panadero. Pero José, como era un empleado de la corte de Faraón, iba a ser ejecutado por un intento de violación. Pero Potifar dijo que no le ejecutaran porque él conocía a su mujer, que José no tenía la culpa. Y le dieron una cadena perpetua a José. Y él dijo, hermano, los que tenían cadena perpetua, sus hijos nacerían en presos. Entonces, para la vida de José, su vida había acabado ahí. Entonces, ¿dónde estaban las promesas de las lunas y las estrellas que se inclinaban? ¿Dónde estaba su sueño, hermano, que el trigo, los racimos de trigo y de cebada se inclinaban a él, que él sería el príncipe de Egipto? Habían muerto. Pero él dijo, no importa. Me imagino, hermano, su corazón decir, Señor, yo te fui fiel, yo te honré. Es injusto que me paguen de esta manera. Por eso le digo, no te hagas imagen de Dios. Puede que lo que estés pasando hoy sea una prueba de parte de Dios, pero vive el Señor en cuya presencia estoy. Que si lo que estás viviendo no es lo que Dios te prometió, lo que estás viviendo hoy es temporal. Yo dije, si lo que estás viviendo hoy no es lo que Dios te habló, no es lo que Dios te prometió, lo que estás viviendo hoy es temporal y va a pasar, porque Dios va a cumplir su palabra. Inicia el proceso de restitución en tu vida. Lo primero que necesitamos hacer es regresar a la fuente de nuestra bendición. La fuente de mi bendición, hermano, no es mi trabajo. La fuente de mi bendición no es la persona con que me casé, con que me enamoré. La fuente de mi bendición es Dios. Regresa a tu fuente, la fuente de tu bendición. No confundas tu bendición, no adores tu bendición. La bendición, adora al que te bendijo. La Biblia dice, hermano, que la gente en Egipto Aarón le dijo, este es tu ídolo. Le trajo un toro de oro. ¿Por qué? Porque la gente, hermano, se sacó sus zarcillos, todo lo que habían recibido de Egipto, toda su bendición se convirtió en un toro de oro. No permitas que tu bendición, porque tu bendición pueden ser tus hijos, y puede que tu hijo se convierta en tu ídolo. Puede que tu negocio se convierta en tu ídolo. Puede que tu familia se convierta en tu ídolo, y tu ídolo, tu dinero, tu carro, tu casa. No permitas que tu bendición se convierta en tu ídolo. La fuente de tu bendición es Dios. Él es el que te bendice. No adores tu bendición. Yo dije, no adores tu bendición. Segundo, reconoce de dónde has caído. Si has desobedecido, si has pecado, vuélvete a Dios. Confía otra vez en el Señor. El Señor dice, si 7 veces has caído, Él te va a levantar una vez más. En tercer lugar, acepta los procesos de Dios para tu vida. Muchas de las cosas que atravesamos han sido diseñadas por el diablo para destruirnos, para arruinarnos, para quitarnos del propósito. Pero te tengo malas noticias para el diablo y buenas noticias para ti. Yo dije, tengo malas noticias para Satanás y buenas noticias para ti. Porque lo que Satanás creó para destruirte, Dios lo convertirá en tu bendición.
Lo que el enemigo piensa, hermano, usar para destruir tu vida, Dios lo convertirá en tu bendición. Hay alguien aquí esta mañana. Hay alguien aquí esta mañana. No abandones los procesos de Dios. Él ha planificado restituirte, devolverte y compensarte, regresarte las cosas que tu enemigo te ha robado. Y por último, espera lo mejor de Dios. Yo dije, espera lo mejor de Dios. Yo dije, espera lo mejor de Dios. Yo dije, espera lo mejor de Dios. Alguien puede esperar lo mejor de Dios. Alguien puede esperar lo mejor de Dios. Porque Dios es un Dios de finales felices. Yo dije, Dios es un Dios de finales felices. Dios le dio a Job todo lo que había perdido. Las crisis y los momentos dolorosos de tu vida son oportunidades para conocer a Dios. Job dijo, de oídas te había oído, Señor. Señor, no sabía que tú eras el Dios. No sabía que tú ibas a cumplir tu palabra. No sabía, Señor. Pero mis ojos te ven. Saben, hermano, esta palabra es para mí. Esta mañana. Yo no sé si usted ha esperado tanto tiempo. Yo me imagino a Abraham esperar tantos años. Y el momento en que vio a Sara embarazada, hermano, hay una mezcla de emociones, una mezcla de sentimientos. Quiero invitarte a ponerte de pie esta mañana. Ponte el inicio de esa carta. Yo quiero orar por ti antes de terminar. Lo que me estás viendo en la pantalla. Quiero decirte una cosa en esta noche, en esta mañana. Como dije hace un momento, si lo que estás viviendo hoy no es lo que Dios te prometió, entonces lo que Dios te prometió está de camino. Y de parte de Dios te digo esto: vuélvete al Señor y recupera tus bendiciones, porque las promesas de restitución de Dios son sí y amén en tu vida, en el nombre de Jesús.